hoy se daba una noticia histórica y es que habemos Papa. Con la emoción contenida en una plaza de San Pedro que estaba completamente cargada de fieles, pudimos presenciar, y además desde el aire por primera vez con un dron, que la fumata era blanca, lo que anunciaba que habemos Papa. Las campanas de Roma comenzaron a sonar y la emoción de los fieles pasó de ser contenida a un júbilo absoluto. Tras 2 días de deliberaciones, 4 rondas de votación y esa mirada expectante de más de 1.000 millones de católicos en todo el planeta, el Colegio Cardenalicio elegía a un nuevo pastor. Se llama Robert Francis Prevost, tiene 69 años, es originario de Chicago, misionero agustino. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Es un evento y un acontecimiento global que puede influir en debates éticos, sociales, culturales. La Iglesia sigue siendo una voz con poder real en África, en América Latina, en zonas del mundo donde la ideología aún se enfrenta con rosarios en la mano. Y quien lleve ahora el anillo del pescador heredará no solo el báculo de Pedro, sino también una institución que está enfrentada a los problemas globales que afectan a nuestra sociedad. Ese avance terrible de la agenda woke, la pérdida de la espiritualidad y los valores, las guerras, pero también a desafíos existenciales internos como ese descrédito por los abusos a menores que Benedicto cuestionó públicamente y Francisco criticó con dureza, la división interna o la secularización. Hasta que llegue el humo blanco, todo es conjetura, pero en el Vaticano incluso el silencio tiene sonido. Y a veces lo más importante no es lo que se dice, sino lo que se intuye entre los frescos, entre los cánticos y ese humo que cuando es negro no trae respuestas, pero tampoco apaga la esperanza de verlo blanco y confundirse con las nubes anunciando que habemos Papa. En la Iglesia, como en la fe, lo esencial no se ve, se cree. Comenzamos. Pero por supuesto nos acompañaría el padre Pedro Freites, con quien quiero empezar siendo él quien nos dé su opinión sobre lo que está ocurriendo. Primero que nada, padre, gracias como siempre por acompañarnos. Yo decía que usted ahora se ha convertido en una de las figuras más buscadas en este terreno para comentar lo que está ocurriendo en Roma. La Iglesia como pueblo de Dios y el Papa tiene que ser el pastor que unifica, pero que tiene que restablecer la fortaleza de la unidad doctrinal, del magisterio de la Iglesia, de la tradición. Un papa no es para estar haciendo proyectos políticos, económicos, sociales, como hacen los políticos o los gobernadores. Hay una tradición y una fidelidad a una doctrina, unas normas, rescatar los principios y valores del derecho canónico. Por lo tanto, creo que este es un momento en el cual los cristianos de verdad, donde somos más de 1.400 millones de católicos esparcidos por el mundo, los desafíos que debe enfrentar el Papa que viene, no puede ser el Papa que a mí me gusta. No estamos eligiendo a un Dios, estamos eligiendo un hombre con defectos, con cualidades, con virtudes, con ambiciones, porque lo has dicho en el editorial, ahí en los pasillos y en los corredores dentro, cada quien tiene sus apetencias, sus inclinaciones, sus deseos, pero ahorita creo que uno de los elementos fundamentales de la Iglesia, que el Papa no puede identificarse con los WOT ni con las ideologías izquierdistas, porque ha habido infiltraciones y ya vemos que dentro del Colegio Cardenalicio, este es el conclave más grande de toda la historia de la Iglesia, de los cuales 108 cardenales han sido creados por el Papa Francisco. Pero he de subrayar que aquí no se trata de elegir al sucesor de Francisco, que si va a continuar la línea de los progres, de los avancistas, de la izquierda o de los WOT, se trata de elegir al sucesor de Pedro, vicario de Cristo, retomar esa identidad, porque el Papa tiene que ser alter Christi, es decir, otro Cristo que sea signo de unidad, de amor, de misericordia, de perdón. Son muchos los desafíos que le corresponderá asumir a este nuevo Papa y desvestirse. Desvestirse significa desprenderse
de ideologías, de tradiciones, para recuperar esa misión, porque el destino de la iglesia está en juego. Y lo digo para todos los cristianos y bautizados, porque dentro de la iglesia también hay grupos fanáticos, grupos que quieren al Papa al estilo de ellos, que si lo quieren negro, otros que lo quieren blanco, otros que lo quieren gordo, otros que lo quieren flaco. Y yo le preguntaría, ¿usted cuál Papa quisiera? No existe familia perfecta, no existe iglesia perfecta. La iglesia está conformada por hombres, por mujeres que tenemos defectos, cualidades, pero estamos llamados a buscar ese camino que nos conduzca a la verdad plena. Entonces tiene que ser un signo auténtico de verdad. Por ello tiene que tener mucha fortaleza doctrinal, teológica, bíblica, pastoral. No puede ser el Papa que viene a complacer a los de ciertas tendencias o agrupaciones. Dentro de los desafíos está recuperar la fidelidad a la doctrina, el fortalecimiento y la aplicación del Código de Derecho, que es la Carta Magna que rige a la Iglesia Universal, que por cierto, esta conducción del Código de Derecho Universal de la Iglesia fue actualizado en el año 1983 y quien presidió esa comisión fue el cardenal venezolano Rosalio Castillo Lara, especialista en Derecho, que fue gobernador del Vaticano y a quien Chávez lo llamó ignorante. Tenemos con nosotros a Federico Wolf, que es amigo, que pasó mucho tiempo compartiendo, incluso creo que set de televisión con el entonces Bergoglio. Y quisiera que recuperáramos, primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un auténtico placer. Me gustaría que recordáramos un poquito, si es posible, cómo vivió esos momentos el Papa Francisco previos a ser nombrado Papa, y sobre todo cuando le dijeron habemos Papa, y además te ha correspondido a ti. Me imagino que hubo algún momento en que lo compartió con usted, Federico. Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. La verdad que bueno, fueron momentos muy emotivos, ¿no? Porque en la previa de aquel cónclave sonaba la figura del cardenal Bergoglio en algunos medios, con algunos vaticanistas. Veíamos aquí en Buenos Aires que él podía llegar a ser esa figura, ¿no? De la que estaban buscando, que los cardenales estaban rezando en las reuniones precónclave, pero lo cierto es que el padre le esquivaba, como decimos en Argentina, le esquivaba cualquier tipo de comentario sobre sus posibilidades. Él decía, no, hay que seguir trabajando, yo voy a votar y vuelvo. Y de hecho, ese día que él partió para Roma, me dijo, bueno, Federico, nos vemos a la vuelta. Y bueno, y se quedó, no volvió. Y ahora que veo las imágenes en pantalla, me acuerdo que unos minutos antes de que se corriera ese telón, un colega de Roma me envía un mensaje de texto diciéndome, felicitaciones Fede, tu jefe es el Papa, ¿no? Y tengo que admitirte, Marian, que fue la primera vez en mi vida y única vez que me quedé absolutamente helado, congelado, no podía reaccionar, estaba como sí, congelado en mi oficina allí en la Curia de Buenos Aires, mirando la salida al balcón con unos amigos justamente del padre, y uno de ellos me da un sacudón y me dice, ¿qué te pasa, Federico? Y lo único que me acuerdo es que le entrego el teléfono, bueno, y ahí empezó los llantos, la alegría, la emoción, ¿no? Porque, bueno, para mí, más que un jefe, fue un padre, entonces verlo ahí fue muy emocionante. ¿Cómo fueron esas palabras? ¿Recuerdas esas palabras? ¿Recuerdas ese momento cuando te lo comunica? A ver, yo me acuerdo del mensaje, después todo fue una vorágine y a las pocas horas nos llama por teléfono. Estábamos en una especie de comité de organización en la sacristía de la Catedral de Buenos Aires y suena el teléfono de uno de nosotros, el obispo pone en altavoz y era la voz de él. Llamo para saber cómo están y agradecerles todo lo que están haciendo. Pero era impresionante, ¿no? Porque era el Papa el que nos estaba llamando y preguntándonos a nosotros cómo estábamos. Y bueno, me imagino que estarán con mucho trabajo y algunas bromas propias de él, ¿no? Me imagino que están con mucho trabajo. Espero que no se molesten conmigo. Gracias por todo lo que hacen.
me cambió un poco la vida, como se pueden dar cuenta, y bueno, seguía siendo el mismo padre Jorge de Buenos Aires, pero ahora llamándonos desde Roma. Vamos a hablar un poquito más adelante con el padre Freites, precisamente sobre este tema que quiero comentarlos, porque hay obviamente, esto es una responsabilidad gigantesca, todo el mundo entra a dar esa votación, hay obviamente favoritos, pero puede haber personas que no estén preparadas, que no estén listas realmente para que le digan: hemos decidido que tú seas el siguiente papa. En el caso, por ejemplo, y es solo un segundo antes de irme a la pausa, en el caso, por ejemplo, de Francisco, nunca pudo volver a regresar a Argentina. Le pagó los periódicos que le debía el señor del periódico frente de la Nunciatura, porque tenía esa parte humana que no se desprendió nunca, pero el gran sacrificio fue no regresar nunca a esa Argentina que amaba. Totalmente, totalmente. Ahí hay un gran sacrificio, un gran renunciamiento por un bien mayor. Yo muchas veces pienso si alguno de nosotros, ¿no? A cualquiera de nosotros nos dijeran, bueno, llegaste, estás acá, pero no volvés más a tu casa, a tu país, te cambiamos el nombre y a partir de ahora comienza otra historia, otro capítulo de tu historia. La verdad que, y con toda la responsabilidad, como bien decías vos, Marian, porque él, digamos, es la responsabilidad de ser el Papa para la Iglesia Católica, pero también un jefe de Estado, con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces tiene que haber un gran renunciamiento y por eso también pienso en estos momentos los cardenales, también cuánto deben estar rezando y pidiéndole al Espíritu Santo la fortaleza para que si les toca puedan decir que sí, ¿no? Porque debe ser un momento muy fuerte cuando se te acercan y te preguntan si vos aceptás esta elección de tus pares, ¿no? Te agradezco muchísimo, Federico, que hayas estado con nosotros. Gracias por darnos de primera mano también esa riqueza de los datos que nos has aportado. Gracias. Y nosotros vamos con el padre Freites y con el padre Agudelo. Estamos conversando sobre lo que está ocurriendo en esos muros del Vaticano, en esa capilla Sixtina. El padre Freites hacía un comentario que me ha parecido muy, muy interesante y que quiero comentar también contigo, Osvaldo, y por supuesto después lo haré con el padre. Y es que no es solamente la elección de ese papa, es los ojos del mundo puestos en lo que está ocurriendo allá, lo que para mí, a lo mejor igual, dentro de mi brutalidad periodística, yo digo, bueno, si ahora mismo, en el momento en el que está la Iglesia, tienen la oportunidad de tener a cientos de miles de millones de personas atentos, con los ojos puestos en lo que está ocurriendo en la Capilla Sixtina con el nuevo Papa. Pero aparte, lo que decía el padre Freites, no sé si estás de acuerdo, Osvaldo, es el momento donde se considere no solamente la elección del pontífice, sino el camino que va a tomar la Iglesia con esos sacerdotes, con esos obispos, con esos cardenales, que a veces están tremendamente desconectados de la realidad, y lo vemos en esos cónclaves. Lo interesante de esto es que la Iglesia Católica siempre ha sido como esa conciencia moral del mundo. La Iglesia Católica está vista, tú puedes no pertenecer a la Iglesia Católica, pero sabes que hay un liderazgo moral y religioso muy importante. Alguien decía alguna vez que la Iglesia Católica tiene algo que atrae de manera brutal sin ser aquella que se impone. Pero, ¿qué significa esto? En esta elección papal, lo que vamos a encontrar nosotros es que estamos, por ejemplo, todos los medios de comunicación ahorita están diciendo, apostando, comentando, el mismo comentario que le hizo el cardenal Jean-Baptiste Arré al cardenal Pietro Parolin. Ese comentario, que puede hacer un comentario sencillo, no significa nada. Lo han interpretado de 30.000 maneras. Entonces, eso me recuerda a la película de Luis Buñuel, Belle de Nuit, donde a la mitad de la película Luis Buñuel cambia a la actriz por otra, y entonces salen a decir los medios de comunicación, los críticos, que era un efecto del distanciamiento brechtiano en la actuación, y salieron con unas teorías. Como 30 años después, un día lo interrogan a él, le pregunta que por qué cambió a la actriz en la mitad de la película, y él dice, peleé con ella y ya está. Y si ve algo tan elemental como ese comentario, te felicito, que puede ser un comentario entre amigos, un lenguaje,
lo hemos interpretado de 30.000 maneras. Ya está. Pero eso... no quiero comentar si finalmente fuera el elegido. Ahí sí que ese comentario va a estar repetido en todos los titulares. Y van a decir que eso estaba amañado, que eso está... Pero, por favor, la Iglesia siempre ha estado sometida a ese tipo de escrutinios. Pero ¿sabe qué? Lo que decía el padre Freitas es muy lindo, es llamar al verdadero católico hoy a orar. Estamos orando para que sea el cardenal elegido como papa, que sea exactamente lo que necesita en estos momentos la Iglesia. Esa unidad, esa concordia, esa renovación del Evangelio, esa renovación del llamado del Señor a todos. Eso es lo que importa. Que tarden un día o 10 días, no importa. Lo que pasa es que al final se pueda elegir el que lleve y siga con la batuta de Pedro. Usted ha estado en el Vaticano, que no se lo he contado a nuestros amigos televidentes. Usted ha estado trabajando en el Vaticano, usted conoce perfectamente a la mayor parte de esos cardenales desde adentro, es decir, usted ha tenido relaciones muy humanas y muy cercanas con muchos de esos cardenales que en el caso, por ejemplo, de Francisco se llegó a convertir en papa. Pues bien, sí he tenido, pero como ahora hay tantos nuevos, sí, y no conozco a muchos. Antes, en mi responsabilidad como consultor del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales y director de Radio Vaticana para América Latina y el Caribe, nos entregaban un dossier con todo el perfil, con el currículum de cada cardenal, y entonces uno investigaba, consultaba, averiguaba cuál era su historial. Ahorita no conozco la de todos. Tengo la lista, pero eso nos indica que uno de los retos más importantes del próximo pontífice tiene que ser recuperar la identidad de nuestra fe y del catolicismo, porque hay una proliferación de iglesias cristianas y hay un ausentismo. Europa, por ejemplo, tenemos teatros, templos muy hermosos de arte, que son como museos, pero vacíos de gente. Entonces ahí tenemos que pensar tanto los sacerdotes, porque hay sacerdotes que a veces en vez de mover las almas mueven otras cosas. Y por ello nosotros tenemos que recuperar aquel principio que definía el Papa San Juan Pablo II, que la nueva evangelización tiene que ser nueva en sus métodos, nueva en su expresión, nueva en su ardor. ¿Qué significa? Que hoy, por ejemplo, no podemos estar ausentes de estas tecnologías maravillosas como son los medios de comunicación social, instrumentos para comunicar el mensaje, pero que sea un mensaje que enganche, que atrape, porque no podemos nosotros ser pastores que aburrimos al mundo, sino que entusiasmamos, pero para ello tenemos que estar insertados en la cultura, en la pluralidad de culturas. Ahí sabemos que yo estoy seguro que hay cardenales que todavía no hablan latín, por ejemplo, los que tienen 59 años, el de Ucrania, por ejemplo. Entonces, sí, el lenguaje universal de la Iglesia para los cónclaves es el latín, pero ahí se vive con un verdadero pentecostés, es decir, diversidad de lenguas, de culturas, de intenciones. Pero la Iglesia, una de las cosas que le va a corresponder, dentro de mi humilde opinión, es superar las ambigüedades, el relativismo que se ha metido, porque nos ha llevado a ciertas confusiones. Y, por ejemplo, no podemos seguir simplemente a un líder porque me gusta como un candidato a la presidencia, a senador, a gobernador. Estamos eligiendo nada más al pastor que ha de orientar la conciencia e iluminar la conciencia de los cristianos y no cristianos, pero para ello hay que mantener la autoridad moral. Padre, la autoridad moral, pero le voy a hacer una pregunta compleja y si quiere también después de la pausa lo comentamos con Osvaldo, con el padre Agudelo. Y eso es que cuando usted habla, por ejemplo, de que otras religiones han ido tomando camino realmente a la Iglesia Católica, muchas de esas personas dicen, ¿sabes? Es que yo me cambié de religión porque siento que es el mismo Dios, pero que la forma de hablarme de ese Dios es mucho más cercano a mí. Que no se repite una ceremonia donde la gente se la puede recitar de memoria, sino que de repente, y ahí está el factor importantísimo que usted está comentando, de la homilía, del pastor, de cómo se acerca a través de esa celebración hacia sus fieles. Dicen que los mensajes suelen ser mucho más cercanos a la gente, que invitan más a la gente, el hecho de tener música, el hecho de que alguien puede considerarlo como una cosa que es simplemente una adición, pero que cuando usted escucha repetir ese mensaje de por qué la gente cambia de esa religión, porque lo consideran que la Iglesia no ha evolucionado, se ha quedado obsoleta y no está de acorde a las necesidades del siglo XXI, ¿qué opina usted, padre? Porque me imagino que usted se enfrenta también a eso y tiene que darle la vuelta a la mente para saber cómo atrae también a esos fieles. Precisamente dentro
del mundo híbrido, hay una mezcla, hay una mezcolanza, un arroz con mango, donde se profesa que Dios es el mismo Dios para todos. Yo no creo que el Dios de los cristianos es el mismo Dios del Islam, que profesan las guerras, las luchas, y el Papa Ratzinger en Ratisbona, aquel famoso discurso que después lo criticaron muchísimo. Y entonces que Dios es amor, pero en el nombre de Dios a veces se justifican las guerras, las violencias, las violaciones. Tiene que haber una concepción muy fiel a la palabra de Dios, y sobre todo lo que más convence no es la palabra. Yo le puedo decir a la gente cosas muy bonitas que les muevo el alma, el corazón, las emociones, pero lo que más enseña es el ejemplo, la coherencia de vida, la autoridad, la firmeza, y sobre todo el sacerdote tiene que ser un hombre abierto, acogedor, no tiene que ser un hombre que tiene una cara de piedra como hay muchos por ahí. Que encima te reta, básicamente, es como que te regaña. Sí, porque es que el sacerdote tiene que ser un signo de misericordia, de comprensión, de cercanía, de compadecerse con el que sufre, porque hay algunos que se creen que tienen a Dios agarrado por la barba y se creen que tienen toda la autoridad para sentenciar, para juzgar, para menospreciar. El sacerdote nunca debe tratar mal a las personas. Con todo respeto pido perdón por todos aquellos sacerdotes que han maltratado, que han humillado, que han hecho llorar y sufrir a la gente. Nosotros estamos llamados a ser testigos del amor, de la misericordia, y ser hombres de paciencia, de mucha tolerancia, pero la tolerancia no significa resignación y aceptación, porque, por ejemplo, uno de los casos que la Iglesia tiene que afrontar es el tema de los abusos sexuales, es el tema de la corrección, de la corrupción. Son temas muy delicados, pero no se pueden seguir tapando, porque ya tenemos casos escandalosos, y eso tenemos que caminarán en la verdad y la verdad los hará libres. Por ello estamos llamados a ser hombres de luz, y el próximo pontífice tiene que ser, como dice Jesús: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, el Papa que queremos es un hombre de luz, y para ser luz tenemos que ser signos de amor, de comprensión, ser amables, comprensivos, misericordiosos, ser buenos. Bueno, pues precisamente con esa reflexión maravillosa vamos a nuestra última pausa y regresamos en solo unos instantes con las conclusiones. Bueno, vamos a presentar de inmediato a nuestros invitados, y además con una fortuna enorme, porque tanto el Pedro Freitet, sacerdote, muchísimas gracias por estar con nosotros, padre, y nuestro experto Hernán Olano, vaticanista, experto en derecho canónico, se han convertido también en las figuras del momento. Olano lo vamos a tener unos segundos, pero por supuesto nos acompañaría el padre Pedro Freitet, con quien quiero empezar siendo él quien nos dé su opinión sobre lo que está ocurriendo. Primero que nada, padre, gracias como siempre por acompañarnos. Yo decía que usted ahora se ha convertido en una de las figuras más buscadas en este terreno para comentar lo que está ocurriendo en Roma. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Con la emoción contenida de una plaza de San Pedro repleta de fieles, con el repique profundo de las campanas vaticanas, se ha sellado uno de los momentos, yo diría que más trascendentales para la Iglesia católica, pero también para el mundo. La frase Habemus papam. Tras 2 días de deliberaciones intensas, de 4 rondas de votación, y con la mirada expectante de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo, en todo el planeta, finalmente el colegio cardenalicio ha elegido al que va a ser su nuevo pastor, el sucesor de Pedro, Robert Francis Prevost, de 69 años, originario de Chicago, misionero agustino, un hombre de ciencia, de oración y de servicio. Ha tomado el nombre de León XIV y lo ha hecho en homenaje al gran León XIII, un papa que supo, según dice la historia, tender puentes entre la tradición y la modernidad, que proclamó con claridad una frase que ha quedado para la posteridad, y es que la justicia es el fundamento de toda autoridad. León XIV se convierte así en el primer papa que ha nacido aquí, en los Estados Unidos. Es el primer papa de los Estados Unidos, que es un hecho inédito en más de 2000 años de historia. Pero también se convierte en el primero que tiene una profunda formación misionera
en América Latina, donde ejerció precisamente como obispo en Chiclayo, en Perú. Y ha hecho un guiño muy especial cuando ha hecho su discurso en una visión del mundo que es no solamente norteamericana, sino profundamente universal. Y es que en este cónclave las expectativas eran muy altas. Muchos estaban mirando hacia figuras poderosas, con mucho nombre, como por ejemplo el cardenal Pietro Parolin, que nosotros les hemos comentado estos días, el secretario de Estado Vaticano y un gran estratega de la diplomacia santa. Se hablaba también de un hombre considerado el mini Francisco, el cardenal Luis Antonio Tagle, filipino, muy cercano a Francisco y símbolo del catolicismo asiático, o de un hombre como el italiano Matteo Zuppi, pastor de la periferia, pero con el mismo carisma progresista y la cercanía al pueblo que tenía Francisco. Sin embargo, los cardenales al final han optado por un perfil muy distinto, el de un hombre silencioso, ajeno a las cámaras, pero firme en su pensamiento. Un reformador moderado, profundamente fiel a la doctrina, pero también abierto al diálogo. Y esta ha sido una elección que muchos ven como la continuidad de la línea que llevaba el Papa anterior, de Francisco, pero con un estilo muy propio, quizá más reservado, más institucional, quizá más tradicional. Y eso, al final del día, es el simbolismo que no ha pasado desapercibido. Por ejemplo, en su primera aparición, ya como papa, cuando se abrió ese balcón, León XIV lució la muceta roja, los zapatos papales tradicionales y también esa estola bordada con motivos muy clásicos. Y estos gestos no son una mera estética, son precisamente señales de una iglesia que está buscando reconciliar el pasado con el presente, el rito con el mundo, el mensaje con la forma. Así que esa primera bendición, que fue breve pero clara, él dijo: la paz sea con ustedes, no dio tiempo a improvisaciones, no hubo palabras vacías, solo el peso de una elección que va a ser absolutamente histórica y el inicio de un pontificado que ya está marcando una huella. Y no podemos olvidar que este cónclave está llegando en un tiempo, además, de grandes desafíos para la Iglesia. Una Iglesia global, dividida entre tradición y reforma, con heridas muy profundas, incluso dentro del seno de la propia Iglesia, por los escándalos de abuso, por la caída en vocaciones y por la creciente indiferencia religiosa que también ha marcado a Occidente. Pero también por una Iglesia viva, pujante en África, en Asia, en América Latina, que busca respuestas auténticas y liderazgos que sean creíbles. León XIV hereda, por lo tanto, una barca sacudida, pero aún es firme. Y con él se abre una nueva etapa, una etapa que invita a mirar hacia el futuro con esperanza, sin renunciar a la raíz. Una etapa que nos recuerda que el papado no es solamente un trono de poder, sino un altar de servicio. La pace sia con tutti voi. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes. Son personas maravillosas que te hacen sentir con más vida, con más vitalidad, con deseos de seguir adelante. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque la salud es vida. Univida. Llama ya. Qué bueno que no apareció el chacal. My friend Buki, ¿qué prefieres? ¿Un capítulo nuevo de Los Hijos de Putin o más deportados? En el nombre del Señor necesitamos más hijos de Putin. ¿Por dónde queda el baño? Oh, come on. Estoy cagado completo. Shit. My friend Buki, ¿qué prefieres? ¿Un capítulo nuevo de Los Hijos de Putin o más deportados? En el nombre Ustedes no se pierdan el nuevo capítulo de Los Hijos de Putin. Por aquí, por Univisa TV. We're gonna make America great again. Thank you.